Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Les mandamos un abrazo grande, los bendecimos en el nombre del Señor y queremos compartir con ustedes en este tiempo una palabra de parte del Señor que pueda bendecir nuestras vidas, que nos ayude una vez más a poder dar un paso más de fe, a tener nuestro espíritu firme, nuestras convicciones firmes y nuestra esperanza puesta en el Señor, siempre en Él, que nos ayuda a seguir adelante en cada etapa, en cada proceso de nuestra vida. Quiero comentarte una cosa en el día de hoy, y es esto: cuando uno se acerca a un lugar, por ejemplo como un zoológico, nos encontramos con carteles que dicen frente a algunas jaulas no abrir esta cerradura o este cerrojo, o no meter la mano, y de repente nos preguntamos los por qué no, y nos encontramos que detrás de esa jaula hay algunos animales peligrosos como leones, ¿no? Y ahí entendemos el porqué de ese cartel del no tocar, no meter la mano, ¿no? Es peligroso. También podemos pensar que cuando estamos subiendo un avión, quizás muchos de nosotros no hemos subido, de hecho yo no lo hice, pero hemos visto películas y sabemos cómo es. Te dicen que no debes desabrocharte el cinturón de seguridad hasta que el avión no esté en vuelo, no esté estable, y no corras riesgo de salirte de tu asiento, ¿no? Por lo que tengo entendido, que esto es así. Y en muchos lugares hay carteles de esta manera, como por ejemplo no dé de comer a los animales, sino que dice, ¿qué le va a hacer darle de comer a los animales? Es que algunos animales son susceptibles a enfermarse del estómago o de algunos de sus órganos frente a algunos alimentos, ¿sí? Que los seres humanos les damos porque nosotros comemos y creemos que ellos pueden comer también. Entonces, en la vida cotidiana, en las distintas áreas, en muchos lugares en donde nos podemos encontrar, nos vamos a encontrar con muchos sí, pero también con muchos no. ¿Y por qué? Porque tienen una lógica y una razón del por qué se nos dice que esto no puede o no debe ser así. Y la Biblia no es distinta a estas cosas. Si nosotros no nos olvidamos, y creo que no, la Biblia es la palabra de Dios, y Dios tiene muchos sí para nosotros, pero también tiene muchos no. Y esos no de Dios son para cuidarnos también, así como el no del zoológico es para cuidarnos de que un león no nos agarre la mano y no nos dañe, ¿no? No nos lastime, no nos desgarre los músculos, los tendones, ¿no? Porque esos animales son animales muy fuertes y muy dañinos a la hora de un ataque. Y justamente la Biblia menciona al enemigo como león rugiente. No dice que es el león, dice anda como león. Pero el enemigo está listo para atacarnos y para hacernos mal cuando pueda, ¿no? Entonces Dios nos advierte con tiempo, nos dice tal cosa no y tal cosa sí. Pero cuando nos dice tal cosa no, nos dice no, y es un no rotundo, no hay posibilidades de cambiar esa historia. Y vamos a irnos a algunos párrafos, ¿sí?, del libro de Primera de Reyes, donde podemos ver de parte de Dios instrucciones que no fueron respetadas, que no fueron tomadas en cuenta por alguien que ahora lo vamos a nombrar, ¿sí? Y terminó obviamente teniendo consecuencias por esta razón. Este hombre fue Salomón. Y nos vamos a ir a Primera de Reyes 11:1, donde dice el título Apostasía y dificultades de Salomón.
Recordemos que Salomón fue el hijo de David, que ocupó el trono del reino de Israel porque Dios lo puso en ese lugar, y siendo un hombre ignorante, ¿sí? Que no tenía ni idea dónde estaba parado, lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría, y Dios se la dio. Y en base a esto le dio riquezas también y gloria, una gloria tan grande que ningún otro rey hubo como él, ¿no? Dice que lo admiraban desde otros reinos, inclusive la reina de Saba vino a verlo, a ver qué tan real era la fama que este hombre tenía por la sabiduría que Dios le había dado, y se quedó sorprendida. Y cuenta la historia que Salomón reinaba con sabiduría y con juicios justos, y era conocida su gloria, ¿no? por todos lados. Pero llegó el día en el que este hombre sabio, este hombre que no tenía ni idea de cómo comenzar su reino, empezó a cambiar en algunas cosas y empezó a ponerle un sello del sí a los no que Dios le había indicado anteriormente. Y dice así la palabra: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón y a las heteas. Dice el 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, ¿sí? Porque ciertamente harán inclinar vuestros rostros tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Es decir, Dios ya le había dicho: no se junten con esa gente, ¿sí? Porque los van a hacer desviar de mí. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es, siendo un hombre tan sabio, tan lleno de la presencia de Dios y de lo que Dios había puesto en él, de inteligencia, sabiduría, prudencia, que va todo asociado, ¿cómo es que le pasó esto? ¿Cómo es que no lo vio venir? Pero dice la palabra que él, su corazón se vio inclinado hacia muchas otras mujeres, aparte de la hija de Faraón, de distintos pueblos, mujeres que traían consigo sus historias, mujeres que traían consigo sus creencias, sus dioses, y el corazón de Salomón fue desviado y no escuchó la palabra de Dios que decía: no se lleguen a esas mujeres. Es decir, hijos de Dios, no se junten con esas mujeres que adoran otros dioses, porque los van a hacer desviar. Ahí estaba el hilo de la cuestión. Ahí estaba el problema de el estar involucrado sentimentalmente con estas mujeres. El problema no eran las mujeres en sí, sino lo que eso podía llegar a provocar, que era desviar el corazón de Salomón hacia los dioses de estas personas. Y dice la palabra que tuvo, en el verso 3, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y al desviarse su corazón, él transformó el no de Dios en un sí. Es como si no tomásemos la advertencia del cuidador del zoológico y obviemos el cartel y aún así quiéramos meter la mano para acariciar el león. Porque parece inofensivo, pero realmente no lo es. Y nos termina arrancando la mano, ¿no? Es una situación parecida a esta. Y dice el verso 4: y cuando Salomón era ya viejo y sus mujeres, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.
Y dice la palabra de Dios en otro lado, que ahora no lo vamos a leer, que dice que David agradó a Dios, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que anduvo haciendo lo recto delante de Dios, excepto por el pecado que él cometió con Urías Eteo. La palabra de Dios dice así, pero más allá de ese pecado por el que él se arrepintió y Dios lo perdonó, dice que David anduvo conforme al corazón de Dios, pero Salomón no. Salomón anduvo un tiempo de acuerdo a lo que Dios pedía, y cuando llegaron sus días de vejez, su corazón ya no era perfecto con Dios, ¿sí? Ya no era igual. Él se desvió hacia otras cosas. Y dice que Salomón hizo lo malo, ¿sí?, ante los ojos de Dios. Siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no consiguió cumplidamente cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todos sus semejantes extranjeras, para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón empezó a edificar altares para sus mujeres. Y yo me imagino que, claro, cuando lo vieron más tiernito, ¿sí?, más susceptible a escuchar sus peticiones, le habrán dicho, ¿no? Ay, Salo, ¿no me haces un altarcito? ¿Para qué? Para este, para el otro. Y no sé, lo habrán querido convencer con muchas palabras lindas, con muchas artimañas, y ahí fue Salomón contento y les edificó un altar, y como las vio sonreír y las vio contentas, estaba todo bien. ¿Y qué va a decir Dios? Sí, dejalas que hagan ahí un altar para su Dios. Pero imagínate esto. Quemos, por decir solamente a alguien, el dios Quemos, alguien que no existe en la realidad, pero ellos lo tenían identificado bajo sus imágenes. Quemos era un dios al que le sacrificaban hijos, y aún los quemaban en sacrificio. Y esto era desagradable delante de Dios. Y sin nombrar a los otros, porque si tuviésemos que describir cada dios falso y cada cosa abominable que se hacía, nos llevaría mucho tiempo. Pero esto es espantoso. El hecho de concebir la idea de que una criatura es ofrecida de esta manera, ¿no? Y Salomón desvió su corazón de Dios para inclinarlo a estos dioses abominables. ¿Cómo Dios no iba a decir que el corazón de Salomón ya no era perfecto? Por supuesto que no lo era, había sido desviado. Y siempre pensé en esto, digo, ¿cómo el corazón de alguien tan capacitado por parte de Dios y del Espíritu Santo, ¿no?, que fue Dios en él poniendo toda su sabiduría, pudo haberse desviado de esta manera? Y me remonté un poquito hacia atrás cuando Salomón edificó el templo a Dios, ¿no? Salomón edifica el templo y le dice que David quería edificar, y David no pudo edificar porque David había derramado mucha sangre. Entonces Dios le dijo, lo va a hacer Salomón. Y Salomón edifica el templo a Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué le dice de Salomón a Dios? Le habla de la siguiente manera. La oración de Salomón a Dios, cuando realizan la dedicación del templo, es muy larga. El capítulo es largo. Son alrededor de 66 versículos, así que no lo vamos a leer todo, ¿sí?, por una cuestión de tiempo. Pero entre la oración de Salomón dice de la siguiente manera. Verso 32 del capítulo 8 de Reyes dice:
Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Y dice el 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Salomón lo que está diciendo: Señor, yo te pido por este pueblo, y cuando pase esto, y cuando pase el otro, y cuando pase aquello, ¿sí? Eso es lo que él arranca a decir en esta oración. Y en estos versículos dice: y si tu pueblo peca, ¿sí? Y fueren derrotados por el enemigo por haber pecado, y se vuelven a ti, vos los vas a perdonar, vos los vas a escuchar y los vas a perdonar. Y me pregunto, ¿esta palabra no era también para él? Esta palabra de parte de que Salomón expresó desde su corazón a Dios, ¿no era también para él? Él no debería haberse acordado cuando desvió su corazón de Dios y se fue tras dioses ajenos, reconocer que había pecado, reconocer que su corazón por culpa de esas mujeres se había desviado, y volver su corazón a Dios y derribar todos esos altares y arreglar su situación con Dios. ¿No lo podría haber hecho para que Dios lo perdone, ¿sí? Y lo vuelva a poner en la buena tierra? Él lo podría haber hecho, pero sin embargo su corazón se había desviado y ya no andaba en los caminos de justicia, y no fue justamente lo que él decidió. Por amor a David, dice la palabra de Dios que él terminó su reinado, pero que Dios iba a quitar de su reinado sus hijos, pero dice la palabra que por amor a su siervo David, Dios no sacó a Salomón hasta que él terminó su reinado y murió como rey, ¿no? Pueden seguir leyéndolo más adelante y conocer un poco más esta historia. Lo que nos interesa ahora es esto: él no tomó el no de Dios en cuenta en ese momento, lo transformó en un sí y tuvo sus consecuencias. Y finalizamos con esto. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 13 y 14. Primera de Samuel 15, versículos 13 y 14. Nos habla acerca de Saúl cuando tuvo que ir a pelear contra los de Amalek y perdonó de los de Amalek algunos animales e inclusive personas, parte del pueblo, reyes. Dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Otro no de Dios dado vuelta y transformado en un sí. En este caso fue de Saúl. Tuvo que ir el profeta de Dios a decirle: pecaste contra Dios, hiciste lo incorrecto. Pero Saúl, lejos de reconocerlo, buscó excusas y en ningún momento se arrepintió de corazón y se volvió a Dios. Y la palabra de Dios es la guía perfecta para nuestra vida. Se nos hace difícil a veces no transformar un no de Dios en un sí, porque esto nos conviene, porque hay algo que quiero, pero esta indicación de parte de Dios me molesta. Dios me dice que no, pero a mí me parece que es un sí. Entonces me arriesgo a meter la mano en la jaula del león. Por ahí en una de esas el león no me muerde, por ahí en una de esas no me pega el zarpazo y no me lastima. Me arriesgo. ¿Qué puede llegar a pasar?
Capaz que Dios me dijo que no, pero no es tan grave. Sin embargo, podemos ver claramente que el destino de Saúl, el destino de Salomón, el destino de aquellos a quienes decidimos en algún momento no obedecer la ley de Dios o la palabra de Dios, que es para que nosotros podamos vivir bien y además para hacer su voluntad, porque fuimos hechos para Él, no para nosotros, para que las cosas puedan salir bien. Y si nosotros damos vuelta a esos no por un sí y después nos va mal, no nos podemos quejar. No podemos ir a Dios y decir, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué me...? Porque ya sabemos que dimos vuelta el no de Dios por un sí, o el sí de Dios por un no. Necesitamos obedecer la palabra de Dios como es, como está escrita. No podemos cambiar las cosas. Y tenemos que mirar mucho a Dios y tenemos que buscar mucho su dirección, porque podemos caer, podemos equivocarnos, podemos pecar, nos puede pasar, pero tenemos que estar atentos a decirle, Señor, yo me equivoqué, yo hice mal, porque la verdad es que no me convencía lo que vos me decías, y lo cambié para ver cómo me iba, y me fue mal, tenías razón, me fue mal. Necesito pedirte perdón, necesito volverme a vos, necesito que me ayudes de vuelta a acomodar las cosas, a cambiar el rumbo, porque me desvié del camino, metí la mano en una jaula, el león me lastimó y ahora necesito ser restaurado, necesito tu ayuda, necesito tu perdón, necesito tu sanidad, necesito volver a caminar en tus pasos. Si Salomón hubiese buscado esto de parte de Dios, yo creo que Dios hubiese extendido su reino, yo creo que Dios aún lo hubiese firmado más y hubiese cambiado las cosas. Porque, ¿qué es lo que le gusta a Dios? El corazón contrito y humillado. Dice que a ese corazón, al que reconoce la necesidad que tenemos de Dios, Dios no lo puede despreciar. Pero el corazón altivo, el corazón orgulloso, dice la palabra de Dios, que a esos Dios los resiste. Dios los resiste, solo le das gracia a los humildes. Que Dios pueda bendecir nuestras vidas en este día y podamos buscar estar más cerca de Dios, preguntarle en qué le fallamos, en qué nos equivocamos, que miremos hacia adentro nuestro y veamos en dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que decidí ignorar de parte de Dios y que me está causando un daño, y de esta manera poder en oración hablarle a Dios y pedirle que Él nos vuelva a encaminar, que Él pueda enderezar nuestras veredas. Dios te bendiga.